Impar presenta Sí a Huevo, una charla entre improvisadores impares sobre improvisación teatral. Muy bienvenidos a una nueva edición de Sí a Huevo, el podcast donde los impares hablamos de los temazos de la impro. Hoy tenemos por aquí a Edu Moraleda. Hola, ¿qué tal? Ernesto Zuazo. Hello. Fer Molina. Hola, ¿qué tal? Y Anabel Fernández. Hola, ¿qué pasa? Y yo, que soy Pablo Romo, aquí conduciendo Ole, este Pablo. podcast. A ver, el tema que tenemos hoy, bueno, ya lo leéis, el podcast de hoy es Impro Online. Y como estáis escuchando este podcast es que soy gente de online. Sí, online. Y es que además nosotros tenemos un temita con la Impro Online. Un poco, pues improvisamos, tuvimos que improvisar hace unos años y descubrimos lo que era la Impro Online porque es lo que tocaba. Y tocó porque llegó la pandemia, año 2020. Zuazo, sueles empezar, no sé por qué, todos los podcasts, y creo que a ti la pandemia te pegó fuerte y tuviste que hacer mucha impro online. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad fue como la casualidad, la aventura. Quedamos con el grupo de improvisación que vinimos de gira a España. Teníamos un mes de funciones, pero a la quinta función se frenó, nos fuimos ahí. Y el elenco, 2 músicos y 2 actores, estábamos con la dificultad de sobrevivir. Y en un momento se acabó todo. Estabais en plena gira. Estábamos en gira, quedamos encerrados. Bueno, para no hacer largo el cuento del encierro, yo me quedé haciendo un programa de radio conectado con la internet de una señora de enfrente a la cual yo le pedí un día la clave, nunca le preguntamos, con un móvil de repetidor que lo teníamos en la ventana para que llegue hasta adentro. Estaba haciendo la radio solito ese día con mi compañero Gabriel desde acá, desde Madrid. Y que eso fue lo primero online que realmente hacía, porque no sé si la impro online, bueno, después era una pregunta que tenía yo, si empezó en la pandemia. A mí empezó la pandemia con eso, porque tuvimos que salir a ganar dinero. Gente grande, familias, los artistas, se acababa el dinero, lloran un momento, se acabó el dinero, no había para comer y ya dijimos, hay que hacer algo. Y el formato era radio, con lo que empezasteis. Sí, bueno, porque el grupo Estereotipos, el que vinimos a hacer la gira, era un grupo de radio. Empezamos a hacer un programa de improvisaciones de radio en el año 2000, que creo que fue el primer programa neto de improvisaciones que conocía, hasta donde yo investigué. No hubo un programa de radio que solo sea de improvisaciones, que el tema sea las improvisaciones y bueno, en el año 2000, y lo hicimos unos cuantos años, y después el online nació gracias a... Bueno, había online porque se repetía online en realidad. Bueno, pero ¿cómo evolucionasteis ese formato de radio a un formato ya audiovisual completo, ya que era vídeo, que era imagen? Bueno, nosotros lo hicimos como el programa de radio. Y en realidad hicimos como el show que teníamos para hacer, y pusimos a los 2 músicos atrás, tipo Light Night, así con los músicos ahí atrás, con unos teclados, unas guitarras, un bajo creo. ¿Todo con una sola cámara? Una sola cámara, no teníamos más, teníamos una sola cámara y así derecho, ellos atrás, los músicos y los 2 actores adelante. En ese momento yo tenía de otro espectáculo que hacía de poesía unos mamelucos blancos, así tipo pandemia, que increíblemente el show de poesía que yo me organicé antes de la pandemia tenía esos trajes con los que la gente va a... Era como premonitorio, como si supiéramos a dónde iba el mundo cuando teníamos esos trajes. Los llevé ahí a esa casa para hacer videos, para hacer alguna locura, porque estábamos aislados. Y cuando pasamos por Madrid desde Granada, donde habíamos quedado varados, digamos, donde empezó la pandemia para nosotros, pasé por casa, agarré vestuarios, dije, llevo el croma.
que estaba haciendo... ¿Por qué tenía el croma en mi casa? Porque ya se hacía cosas online entonces. Bueno, yo quería hacer... quería hacer en casa. videcitos de YouTube. Hacía cuando recién llegué a España, no tenía nada. Dijo, hay que salir a la calle. Salí a hacer encuestas de improvisación, que era improvisación, y por eso después me compré y empecé a hacer vídeos de YouTube. Dije, algo me tienen que conocer acá. Entonces la armasteis erais 2 improvisadores, 2 músicos, Eso. con una sola cámara, y ese cámara. era lo que Sí. inventasteis. Y Porque teníamos pero claro, previo a esto, lo que estabas diciendo, previo a esto, lo que había era radio, porque al final Claro. los formatos que había de antes que pudieran ser más online eran radiofónicos, no se nos ocurría ponernos a hacer vídeo delante de cosas, o sea, cosas que necesitaran una cámara, porque en principio no había esa demanda, no había esa necesidad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Ya estaba lo que en Argentina hubo hace muchos años, en los fines de los 90, un tipo Badía que hacía imagen de radio en la televisión. Y era la transmisión de un programa de radio en vivo, que después ahora se hace como lo normal, ¿no? Pero en ese momento era, wow, cómo muestra la radio, cómo es, y te ponía el operador ahí en vivo, entonces era wow. Volviendo, el formato entonces, ¿y el croma lo aprovechasteis para...? Para eso no, ahí nos gustó la cocina que había ahí atrás. O sea, aprovechasteis el propio lugar en el que estabais. Sí, Eso era es lo una mejor que cocina puedes de hacer. campo. Eso es un buen croma. Era porque estábamos contando también nuestra historia. Nosotros queríamos, de día trabajábamos para acá, para que nos conozcan acá, para tratar de contactar con los compañeros y eso. Y de noche era el trabajo fuerte nuestro porque más que nada conocíamos a gente en Argentina y era de donde más se veía lo que hacíamos y enganchamos ahí muchísimo con la gente. Fue evolucionando y dijimos necesitamos hacer cosas online. Entonces producíamos de noche. Éramos los artistas varados. Claro, porque estáis produciendo de noche en horario España porque lo estáis haciendo para Argentina. Son el Batman de la impro. Sí, estábamos por las noches como el Batman de la impro, pero Y los vecinos no se quejaban del ruido ni no, nada. pero por la necesidad, creo que fuimos los primeros que vendimos eventos online. Sí, nosotros trabajamos. Luego te cojo ese cebo y luego hablamos de Sí. qué se puede hacer online de eventos, ¿vale? Sí. Pero me gustaría ver la otra cara de qué se hizo en pandemia, forzados a llevar la impro al online y llevarlo al audiovisual. Edu, tú ahí que arrancaste tú algo por tu lado, pero también nos pusimos con cuentos a hacer aquí en Impar. Bueno, claro, yo generé por la pandemia... Bueno, estaba pensando en lo online primero, que es verdad que claro, antes era la radio. Porque claro, yo tenía Nosotros hicimos radio. Yo, claro, Sí. Yo, Y que, tú claro, estabas en- yo cuando hice el ¿Qué boca más grande tienes? Es que era una hora de improvisación con Mickey G. Entonces era una hora los dos diciendo tonterías de la radio. Que yo recuerdo ahí en Radio Enlace que una vez vino una y dijo: vosotros sois los de las tonterías. Tonterías graciosas. ¡Una hora de tonterías, Nada, señora! tonterías ahí. Jo, pero el ¿Qué boca más grande tienes? Está en iVoox todavía por ahí colgado. Entonces ese sigue por ahí el recuerdo. Pero bueno, yo recuerdo cuando llegó la pandemia, que era un poco ¿qué hacemos ahora? Inventé unos títulos y a dormir, que era como un programa nocturno en el cual cogía una bolsa de títulos que tenía por casa, de títulos del show de 3 en Impro, iba inventando historias con esos títulos. Y entonces ese formato lo hacía a través de Instagram y es verdad que generó como una pequeña comunidad de palmerita de chocolate, no sé, como ciertas personas con nombres así antiguos que venían y demás. Y es verdad que esa comunidad se convirtió también un poco en la comunidad que tengo en parte en Twitch a día de hoy. O sea que ahí empezó a surgir ahí un poco aquello. Y luego ya no es tan impro, porque es verdad que ese formato sí que era impro absoluta. Era improvisación. Porque ya luego vino el Sobrevive y otro que teníamos, que no me acuerdo del título ahora, otro que hacíamos. El de Crónicas Pandémicas. Crónicas Pandémicas, ¿no? Se fue cuando... El Crónicas Pandémicas era en el momento del confinamiento más duro. Ese participé, ¿no? Que me invitaron. Sí. Ahí fue donde- Ese me invitaron una vez. Todavía no estaba en Impro Impar. Pues eso fueron tus primeros Mis pasitos. primeros pasitos como Impar. Sí. Y el Sobrevive, que era un programa pues muy loco, era de pruebas, era un concurso en el que se hacía pruebas a la gente de su casa y la prueba estrella que era gritar por la calle una frase y Por la ventana. Por la ventana, y es verdad que esa era la prueba que esperaba todo el mundo, pero ese programa tenía muy buena acogida y muy buena audiencia además. Sí, es verdad.
Fer, ¿tú cómo viviste yeah. este descubrir el online? Pues creo que, claro, yo siempre cuando pienso en el online ahora, pienso en las clases. Y claro, nosotros empezamos con... Es que yo creo que hizo todo el mundo lo mismo, ¿no? Nos tenemos que quedar en casa unos días de shock y luego dijimos, bueno, vamos a conectarnos online. Entonces, estuvimos conectándonos online y entre los profes que teníamos grupos y demás, pues hubo gente que continuó más y gente que continuó menos, porque además justo recuerdo que nos pillaba entre medias todo el aplauso sanitario. Entonces a las 7 nos conectábamos a clase, a las 8 parábamos todos a aplaudir, luego volvíamos, continuábamos con la clase. Entonces, bueno, aquello fue como, bueno, pues ya está, estamos salvando los muebles. Pero en ese mismo verano, que luego ya... pues que ese verano yo recuerdo haber ido a la playa y todo, o sea que se podía hacer de todo. Al año siguiente pues hubo gente que todavía se quedaba y creo que había gente como que se iba de viaje, mi grupo y tal, y entonces dijimos, bueno, podemos retomar el grupo online y empezamos a hacer un horario en el que, bueno, podíamos hacer estas clases online. Y entonces la gente que no se atrevía todavía a venir a clase presencial y la gente que bueno, porque se había ido fuera, quería seguir conectada a la escuela, pues al final se montó un pequeño grupito y estuvimos trabajando con eso. Y ese grupo ha ido evolucionando hasta el grupo que mantenemos a día de hoy, que seguimos los martes, haciendo clases online. Lo que pasa es que, claro, eso se ha desarrollado en un lenguaje más cinematográfico, diferente. Claro, porque las clases que hacíamos cuando la pandemia era trasladar al 80% las mismas clases que hacíamos en las aulas, pero claro, porque era como todavía estamos descubriendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Totalmente. Y mira, precisamente, ¿qué se podía hacer y qué no se podía hacer? ¿Qué descubriste o te lo lanzo a todos los profes, qué se podía hacer y qué no se podía hacer? ¿Cuáles eran las cosas que te rechinaban y cuáles han sido descubrimientos? Pues mira, había una cosa fundamental para mí, que es que no podías tocar al otro. Entonces, esto que hacías a veces de acercarte al otro y tocarle, para hacerle saber algo, que, pues, porque te tienes que salir de escena o cualquier cosa, eso no se podía hacer. Y para mí, aunque parezca una tontería, es fundamental en algunos de los ejercicios. Y la otra cosa que luego, afinando un poco más, nos hemos dado cuenta es la escucha. La escucha es diferente porque hay un retardo, porque la otra persona no está ahí y demás. Entonces hay que desarrollar otra forma de mirar al compañero. Los microgestos cuesta más de... Claro, es que lo que hay que entender es que es un lenguaje más cinematográfico. Tú estás bien siendo mirado por una cámara. Entonces tienes un contexto de cámara que tú puedes variar porque te puedes alejar y acercar y puedes mover la cámara, incluso puedes poner filtros, ahora hay un montón de cosas. Pero trabajas de cara a lo que tú puedes transmitir con una cámara. Entonces una mirada es distinta. Tú cuando miras una pantalla, la cámara no está en el centro de tu pantalla. Entonces tú miras una pantalla normalmente porque están los demás ahí, pero en realidad deberías mirar a la cámara. Y toda esa mirada es diferente. Entonces tú a cierta distancia puedes mirar al completo, pero si tú quieres acercarte y dedicar una mirada al público, te tienes que acercar y mirar a la cámara. Y es muy raro porque no estás mirando a los demás. Y no conectas. Esa mirada es muy distinta. Entonces todo el sistema de eso, la escucha, el retardo que hay en la línea, todas estas cosas cambian la forma de relacionarse, pero es que es crear una nueva forma de relacionarse, sí, porque es un entorno nuevo, es un material nuevo para trabajar. Y lo interesante es que ha habido un momento que hemos asumido que no es que estemos haciendo lo que hacíamos en un escenario o en una clase en online, sino que estamos haciendo una clase que tiene una cámara y que tiene un micrófono y que podemos trabajar con eso. Y eso es mucho más interesante porque da un campo enorme de trabajo. Sí, es otro lenguaje. Yo me acuerdo de las discusiones con Pablo, mi compañero, en esta pandemia, cuando trabajamos en cámara, y que estaba la discusión, ¿no? Mirar a cámara y después descubrimos mirar arriba a la cámara, a la derecha arriba, tu perfil, una tarde nos pusimos a trabajar en eso y era como arriba el estatus más alto, mirar menos estatus, la referencia, cuando cambiábamos de cámara, porque también usábamos, era la misma cámara, pero tomaba toda la cámara uno y después el otro se salía. Uh-huh. No en la transmisión en vivo, es verdad, sino en los otros vídeos que hacíamos, porque también hacíamos vídeos, hacíamos transmisiones de cosas. Claro, porque vosotros sí estabais todos en el mismo sitio, trabajando juntos para una cámara. Eso era una cosa loca. También es distinto, porque a nosotros también nos ha pasado situaciones de estas.
Entonces, o todos estamos fuera, cada uno en su propia cámara, o hay gente junta en un sitio trabajando hacia una cámara y es distinto el planteamiento también. Sí, nosotros empezamos así juntos y después, cuando se fueron a cada uno ellos a Argentina, continuamos a través de cada uno en su cámara y ahí surgieron toda esto que decís vos y era elegir el plano. Nosotros me acuerdo que hablábamos de ¿qué elijo? Elegimos el plano americano y trabajamos con esto, los brazos de acá. Y si me doy una cercadita, tengo la cara y ya estamos en otra relación. Nosotros lo usábamos para el cambio de ritmo en la escena, cuando estábamos bla bla pim, bla 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 plum bla bla. Digo algo importante, sería el chan chan chan, que descubrieron algo los personajes o es algo más importante, y ahí hacíamos intimidad. Claro, el valor de plano y valor. Te refieres al público de otra manera. Exacto. Y ahí era. Nosotros igual intentamos, cuando trabajamos, era la gran discusión. Pablo miraba la cámara todo el tiempo. Rompiendo la cuarta pared. Rompiendo la cuarta pared, y yo intentaba, ¿no? Pero era siempre la discusión del código, del mismo lenguaje, ¿no? Para tener el mismo lenguaje. Claro, es que esa es la cuestión. Nosotros en las clases online hemos llegado a un acuerdo final en el que el código es hacia cámara, siempre. Yo me dirijo al compañero hacia cámara y le doy cosas hacia cámara. Y siempre nos comunicamos a través de eso, porque eso implica mucho más al espectador desde lo que hemos visto y porque es mucho más difícil relacionarse hacia los lados, porque tú estás mirando a alguien que de repente mira a un lado y habla. Aparte en la cámara es al revés. Claro, y la cámara está al revés, te peta un poco la cabeza, pero además que luego realmente visualmente es muy interesante cuando tú le das algo a alguien y lo coge a través de la cámara, porque se crea un efecto visual tú lo das muy frontalmente interesante. y la otra persona lo recoge del frente. Claro. Plano subjetivo se llama. Claro, entonces estás todo el rato enganchando al público, pero como estamos con un plano medio corto, no se te ven del todo los ojos, porque al final es una pantalla de ordenador que no estás Y tan la calidad cerca. de la cámara normalmente es Cuando lo que baja. quieres es hacer lo que estaba diciendo Zuazo, te quieres conectar más con el público, te acercas más y das un primer plano o un primerísimo en el que te ven los ojos y ahí miras a cámara. Y entonces ahí cambia la relación y ahí sí que estás abriendo a público. Lo otro está siendo una relación más de observador y acción. Y funciona. Por continuar con el tema, sí, tengo aquí a Anabel que a lo mejor quiere hacer. ¿Tú nos has visto alguna vez haciendo online alguno de estos? Yo es que de hecho empecé haciendo impro antes de la pandemia y entonces como que hubo un stand-by mío de que no hice más hasta después de la pandemia. Entonces a mí no me ha pillado como la época de en este momento se hacían estas clases tal. Yo entré en Impro Impar más tarde de la pandemia, pero yo estaba haciendo clases contigo o con Fer o con... No me acuerdo, pero teníamos mascarillas puestas. Entonces yo ya empecé a partir de ahí. Yo tengo una anécdota... Sí, conmigo, empezaste conmigo. Que yo tengo una anécdota de escuchar a Fer hacer una clase online, de ser el profesor dando clases, sí. Fue que estábamos en un tren que volvíamos a Madrid de algún sitio, no me acuerdo cuál, y estábamos en un vagón súper silencioso, ¿vale? Entonces él ya había hablado con sus alumnos de que iba a dar la clase en el tren, ellos estaban de acuerdo, tal, y tampoco no había ruido ni nada, o sea, se podía dar la clase perfectamente. Entonces yo le tenía como a un poquito a un lado, ¿vale? O sea, había marchado un poco hacia un lugar en donde ya no había tanta gente como para no molestar. Aparte, Fer, el vagón silencioso. Que la gente... el vagón silencioso para Impro en el clase. vagón silencioso. Claro, entonces era muy gracioso porque tú escuchabas hablar a Fer al principio del todo y era como, bueno, vale, bien, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a intentar improvisar desde este lado, no sé qué, como muy serio, ¿vale? Entonces de repente a lo mejor había un silencio pues de que estaban improvisando sus alumnos y de repente Fer decía, pero le estás maldiciendo, mírale a los ojos, maldícele, no, a ver, pero tal, no sé qué, como... Entonces, claro, de repente a lo mejor había un silencio sepulcral y de repente se escuchaba a Fernando diciendo, pero ¿le quieres matar o no? No le mates, no puedes matar, maldícele, no sé qué, como unas cosas como súper extravagantes de escuchar en un tren, de decir, ¿qué estaba haciendo? Claro, en plan, yo pues sabía lo que estaba haciendo y a veces, o sea, me daba un poquito como de, por favor, que nadie le esté escuchando, que nadie le esté oyendo. La gente Pero que la estaba... gente- la gente que está en nuestras casas cuando hemos estado dando que clases buenísimo. también que solamente escuchaban una parte de toda la conversación. Claro. Pero me parece una policía buenísima. Está buenísimo. No entendí, Yo maldícele. me imagino a una persona así que
va en el tren y que quiere echarse la siesta y está escuchando a alguien diciendo cosas random él solo. ¿De qué estará diciendo? ¿De qué está hablando? A mí me pasó algo similar, pero los vecinos, cuando nos fuimos cada uno a las casas y seguimos haciendo cosas online, unos chicos, no me acuerdo de qué país, creo que de Colombia, me invitaron a a hacer un show online, que era de estos shows que uno toma cada vez que te que perdés una improvisación, me tomé como media botella de whisky. Y yo haciendo personajes, actuando y no sé qué. Tuviste una noche gloriosa. Gloriosa, seguramente. Tu memoria es así. Luego... pero lo que sí fue muchos gritos y la vecina se asustó porque estaba haciendo una cosa. ¡No me pegues! ¡Pará! ¡Hijo de puta! Y no sé qué, cosas así de violencia doméstica y llamaron a la policía. ¿Qué? Sí, cuando yo estaba desarmando y todo, tocaron en mi casa, era la policía. Además que era en horario de Sudamérica. Sí, o sea, más América, tarde. Con lo cual eran a las 2 de la mañana, 3 de acá. Era 4 horas de diferencia, no era tanto, pero sí. Por eso el sobrevive, lo que más éxito tenía el grito por la ventana. Porque era, Sí, es verdad. Sí, era el casi me cuesta el divorcio, pero sí. Pues, joder, pero sí, era pegar un gritito de nada. Mira, yo Uy. estaba recordando un poquito, porque es verdad que había alguna frase que elegía el público. Es verdad que los sobrevives eran muy divertidos. Yo estaba pensando un poco que efectivamente en dos ideas. La primera, que en unos cuentos y a dormir, el generar el cuento, que era improvisar solo ahí en vacío, era un solo de impro en realidad, con el público comentando, añadiendo los comentarios, claro. Era de repente añadir un lenguaje nuevo que tenía que ver con la participación del público desde otro lugar, que era desde el chat, que es algo que las plataformas de ahora como Twitch o YouTube pues está muy naturalizado y muy integrado. Pero claro, de repente para mí como improvisador, el tener esa conexión tan directa con el público, que el público esté comentando lo que tú estás haciendo mientras lo estás haciendo y tú lo estás leyendo, pero es muy lo interesante. estás leyendo, pero no les estás viendo. Que también es que tiene un doble. Tienes desconexión y conexión a la vez. Es una conexión distinta. Como Sí, que pero no son las risas del público, pero sí los comentarios. Estás, mira, Ves caritas sí también. les estás viendo para mí porque estás viendo su mente, o sea, su pensamiento se materializa, no es una cara de alguien pasmado, sino es este tío, alguien comenta, este tío es gilipollas, efectivamente, no estás viendo la cara de este tío lo piensa, estás viendo directamente el texto. Y después hay una cosa que tuvo la Impro Online al principio, cuando en la escuela apostamos por eso, claro, recordad que el encierro era para 15 días, entonces nosotros esas 2 semanas fue cuando empezamos a preguntar por Zoom, por este tipo de herramientas que había en ese momento. Preguntamos más a alumnos informáticos que tenían idea de cómo se podía hacer aquello mientras investigábamos. Claro, una vez que la pandemia ya avanza otros 15 días, ya dijimos, vale, esto ha venido para quedarse, a saber. Teníamos que haber invertido. En fin. Y es verdad que nosotros pues empezamos a dar las clases online un poco así en vacío, convirtiendo un poco la metodología al online. Pero yo lo que recuerdo es que al final esas clases tienen un valor terapéutico para la gente. Había gente que llevaba ya 8 horas frente a un ordenador por el teletrabajo y estaban hasta los cojones. Pero había otra gente que lo que intentaba era una ventana para escapar de su casa. Y entonces había un punto liberador. Yo recuerdo poner el Agapimú, ¿no? La canción, ¿recordáis? Sí. Que se puso así un poco, que hicieron los de Ojete Calor y demás. Y la poníamos como para calentar, la poníamos ahí para bailar al principio. Y éramos 7 personas, 8 personas, cada uno en su casa bailando la canción, ahí para calentar, para prepararnos físicamente para una clase de improvisación online. Cada uno ahí en su habitación. En su habitación, tengo que hacer una pregunta sobre el calentar y sobre el cuerpo. Estábamos hablando antes mucho de acercarme, alejarme de la cámara, mucho cara a cara. Y lo que decías, estamos hasta las narices de estar teletrabajando y viendo cara a cara. Aquí había que meter, o sea, hay tema de cuerpo, o sea, te puedes poner de pie, se puede hacer cosas. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que depende del plano que tengas. Es lo que decía Zuazo, si tú tienes un planteamiento de yo voy a estar aquí, me voy a estar moviendo, tengo una cámara aquí puesta, fenomenal. Pero cuando estás conectándote con gente para una clase online, por ejemplo, lo habitual es que tú tengas tu portátil o incluso un dispositivo móvil en el que te está reflejando. Y hay una cierta distancia. Entonces, yo al principio sí que tenía una intención, les decía, coger unos cascos inalámbricos, buscar la manera de poder estar lejos, poder moveros, tener espacio y tal. Pero con el tiempo me he dado cuenta que en realidad, como el lenguaje es otro, el trabajo es otro. Y al final no necesitas esa corporalidad de esa manera, necesitas otro trabajo. Hoy estábamos trabajando, por ejemplo, con la mirada y la voz, porque eso nos va a ayudar a componer el personaje, porque no vamos a ponernos a hacer una corporalidad tan grande, y a veces sí, a veces quitas la silla, a veces te mueves y tal.
Pero la mayor parte del tiempo tú estás ahí y estás confinado en este espacio de cámara y te tienes que ceñir a eso. Entonces, la respiración también me parece Claro. algo importante para el tenor del personaje. Cosas pequeñas, sí, cosas que pequeñas. trabajas en el cine. Sí, porque es, En el cine, sí. porque es más en pequeño, es todo, porque se capta mejor toda Es cinematográfico. Claro, porque el público en el teatro está sentado en una butaca que está a no sé cuántos metros de ti y aquí la cámara está a menos de 1 metro. Claro, el acting en el teatro tiene que ver con llegar a más lejos y movilizar todo tu cuerpo para contar eso mismo. En el cine tiene que ver con reducirlo todo a donde está el pequeño gesto y la mirada, donde se cuenta eso. Entonces, hay un trabajo diferente en todo esto. Pero eso sí, hay una cosa que estaba diciendo Edu, pero muy rápido, Dale. y es que tú te conectas con algo que está pasando contigo en ese momento, en tu casa. Y es lo que decía Anabel, cuando yo estaba en el tren, yo no me estaba dando ya cuenta de que estaba en el tren. Y me pasa en casa. Está mi hijo por ahí dando vueltas, los niños, o está quien sea, y claro, al final acaban cerrando las puertas porque yo estoy haciendo una clase y a mí se me ha olvidado de lo que está pasando afuera y estoy completamente concentrado en lo que está pasando ahí, en ese espacio virtual. Había rangos igual, era como YouTube importante, Instagram, bueno, rapidito, pero cuando en Instagram llegaron los filtros, nos dimos cuenta que podíamos usar los filtros durante las transmisiones, cambió un poco la cosa y se hizo como más interesante ponerse la naricita para decir una tontería o hacer un personaje con tal filtro. ¿En algún momento habéis tenido una persona llevando la técnica? O sea, metiendo el filtro en ese momento, ¿o vosotros Sí. mismos? Sí, nosotros teníamos ahí, éramos los 4, los 2 músicos, los 2 actores, cuando estábamos juntos, y teníamos a Dani, un chico que trabaja en cine, y usaba el programa que ya me olvidé cómo se llama, de mezclar en vivo. El OBS. OBS. Todo el mundo El usamos OBS. Con el OBS, así haciendo locura. Después conseguimos conectar otra cámara. Y ya era un trabajo interesante y ya el era cambio un- de cámara. Y no daba la internet, se quedaba. Sí, nosotros en el Crónicas y en el Sobrevive también, creo. Había un trabajo con el OBS y con otros programas demás. Carlos hacía una regiduría técnica que era la misma que estaban haciendo lo de Leitmotiv. La misma calidad. Era una barbaridad, con cambios de cámara, con transiciones, un montón de cosas, que era una flipada, la verdad, el trabajo que hacía con eso. La verdad, el OBS es un milagro que haya existido así. La verdad, Yo lo ¿no? intenté utilizar una vez en mi Es ordenador, difícil, bloqueó es todo. difícil. Y pesado. tú llegaste a ponerte con doble cámara, si no recuerdo mal, para hacer cuentos irrepetibles una vez. Ah, sí, claro, es que Porque, cuentos porque irrepetibles. en Cuentos Irrepetibles estabas a la vez de narrador y claro, el narrador está haciendo un dibujo. El entonces narrador estabas- que dibuja, claro. Y entonces estabas con una segunda cámara enfocando al dibujo para que la gente pudiera ver lo que se estaba dibujando. Sí, de hecho acabo de desmontar ese sistema esta semana. Porque estaba montado Entonces, sobre 5 una... años. Claro, es que había una mesita de Ikea de infantil, debajo de la cual yo había puesto un cartón recortado para poner el móvil como si fuera una fundita, y entonces ese móvil era el que emitía el dibujo. Entonces estás sobre una mesa, o sea, la mesa encima de la mesa, y debajo de la mesa superior estaba el móvil metido con una lámpara para que se viera aquello bien. Entonces yo hacía el dibujo y luego tenía la otra cámara que me estaba enchufando a mí, que era la cámara del portátil, la que tuviera puesta ahí. Con el micrófono también por otro lado para poder... Con un pie de micro ahí. Sí, con un Para que brazo te de estos molestes. articulados, sí. O sea que hay técnica a tope, ya empezaste ahí. Bueno, técnica rudimentaria, pues esto era en mi otra casa con lo que había allí, vamos haciendo cosas. Y además de OBS, ¿alguna otra recomendación de cacharros o algo así que hayáis aprendido? Esto no se toca, esto no se hace, o al revés. La cámara, una buena cámara y un micrófono USB. Es que claro, son cosas que no tenías porque tú hacías una videollamada cada 1000 años y lo hacías con el móvil. Pero claro, de repente ahora pues, tener una cámara buena que te pueda captar bien, con facilidad y demás. Y luego ya hay todo el setup que puedes hacer en tu casa. Sí, ¿no? nosotros lo hacíamos una reflex con un micrófono, un condenser para los otros 2. No teníamos uno así, hubiese sido mejor 2 de mano para no agarre la música atrás. Los músicos iban en línea, el Para sintetizador, la tecla y las guitarras iban todos juntos. Ellos también tenían un micrófono también de voz. Pero nada más, creo que hasta ahí era la técnica y Dani con el teléfono manejando el YouTube, la gente que se comunicaba. A mí lo que me gustó de esa época fue que había
como creí en la globalización ahí, empecé a creer en los compañeros, a relacionarme, conocí muchos compañeros de muchos países de habla hispana que nos fuimos acercando, surgieron cosas. Habían colaboraciones. Había ¿no? colaboraciones, nos invitaron de la universidad en Colombia, a la Universidad del Bosque, a dar no había una límites clase. de distancia. No había límite de distancia, le dimos unas clases, hicimos un show también, vendimos, como dije antes, eventos de Amazon, de México, Estados Unidos, así, movida, pero teníamos hambre de guerra y teníamos en ese equipo, era mi equipo de toda la vida allá. Cada uno se... ¿Eran funciones privadas por Zoom? Sí, algo así. funciones privadas por Zoom. Y hacíamos como un show de improvisaciones, como sería el Impro Impar Show. Ese era un producto. Otro producto era... Y después vendimos capacitaciones con el trabajo de la oscuridad. Les hicimos comprar materiales a ellos, tener un pastillero en los ojos vendados. Hicimos en trabajo a oscuras a distancia. Les llegaba un paquete a casa con cosas. Exacto. Estaban cada uno en su mucho. casa. Amazon les mandó todo lo que nosotros les pedimos para que compren, cómo lo tenían que preparar. Se lo mandamos en tuppercitos pequeños. Y tenían números y en cada momento que nosotros le decíamos, ¿Se puede ver por algún lado algún resumen de esto? Sí, hay un detalle. Yo pues lo tengo en habrá que vídeo. buscarlo y Pero no ponerlo en las estará notas de No está online eso, no está online. Hombre, es un evento privado. No, pero me refiero a lo Eso es mejor un privado. resumen de cómo se hizo, algo así. No, yo creo que tendríamos que hacerlo en algún momento. Bueno, pues a lo mejor habrá que preparar un tal. Yo quería coger una última idea porque hay una cosa interesante del online, ¿no? Nosotros hemos mantenido el online porque efectivamente, lo que decía, había como una necesidad de la gente de seguir trabajando. Hay gente que lleva 5 años en el online y hay una cosa que llevó también, que es la internacionalización de la escuela, que de repente pues teníamos alumnos en Austria, en Costa Rica, Austria, en México, en Perú. Y entonces pues tenías que si querías trabajar con Impro Impar, pues puedes ser alumno de Impro Impar con eso. Estaba muy bien. Sí, simplemente había que ver en qué horario te caía la clase y ya está, Eso sí. encaja. Pues vamos a ir cerrando con esto. De verdad ha sido un placer el ver los intríngulis de la Impro Online. Esperamos que estas pistas sí, me gusta la palabra intríngulis, Fer, me gusta. Fenomenal. Tengo a veces estas palabras. Muchas gracias, Edu Moraleda. Basta. Ernesto Zuazo. Gracias. Fer Molina. Despertar en anécdotas, Anabel Fernández. Un placer, Pablo Romao. ¿Y tú qué opinas? Déjanos un comentario en nuestra web con tus opiniones. Abre la conversación compartiendo este programa en tus redes sociales y menciónanos. Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @improimpar. En improimpar.com/links tienes enlaces a nuestros shows, cursos y noticias. ¡Hasta el próximo programa!